recién. Okay. El sistema de archivos es como salir la cancha para jugar algo, el generar una estructura que permita definir los elementos que van a caber en esa estructura. Un sistema de archivos para Windows, por ejemplo, se llama NTFS. Un sistema de archivos para el pendrive se llama FAT32. Para Unix o X, para macOS HPF, para Linux X2, X3, X4, etcétera, etcétera. Para un CD tiene un nombre específico, para el DVD. Cada uno de los dispositivos que utilicemos y el sistema operativo que utilicemos va a caracterizar de alguna manera a su propia forma de estructurar cómo se guarda la información. No estamos hablando de dónde se guarda la información, sino cómo se lo hace. Entonces, cuando uno formatea un disco duro, le va a pedir un sistema de archivos para hacerlo. Y de acuerdo a ese sistema de archivos, uno va a tener una estructura específica que tenga sus características, como tamaño máximo de archivo que se puede guardar, cuántos directorios se pueden crear, cuál es el volumen máximo del disco que se puede manejar, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos elementos que vamos a ver en este tema. Entonces, necesitamos almacenar y recuperar información. No nos importa el dónde, sino nos interesa el cómo. Para esto, el sistema de archivos tiene que tener la posibilidad de almacenar una cantidad muy grande de información. Cuando se está ejecutando un proceso, si recuerdan la clase anterior, les había dicho que en los intercambios de memoria, cuando manejamos mapas de memoria de los procesos, estos pueden estar sucios, que implica que se ha hecho algún cambio y se necesita actualizar dentro de la unidad de almacenamiento. Entonces, la capacidad de almacenamiento tiene mucho que ver con el dispositivo que utilicemos, pero también ese dispositivo va a depender de que si tiene más capacidad, si tiene o no más capacidad, dependiendo del sistema de archivos que utilicemos. Hay algunos sistemas de archivos que utilizan demasiado espacio en su estructura, entonces no están recomendables para pequeños discos. O aquellos sistemas de archivos que si bien ocupan un pequeño espacio en su estructura, no están recomendados para grandes volúmenes de discos, como el caso de FAT, por ejemplo. La información tiene que sobrevivir a la conclusión del proceso. Si hay un proceso de memoria, como les decía, y se produce algún cambio, la idea es que esa información que ha cambiado tiene que estar guardada en algún lado. Otro elemento importante es que los procesos deberían tener acceso concurrente a la información. Estamos hablando de un espacio que permita un acceso concurrente, por ejemplo, de lectura. Para poder solucionar el almacenamiento de la información en discos o cualquier otro medio extraíble, se ha diseñado un mecanismo llamado archivo. Los archivos tienen que ser persistentes, sobrevivir al apagado de la computadora, y no tienen que verse afectados ni por la creación, ni por procesos, por el desarrollo de cualquier proceso o su terminación. Entonces, un archivo, como lo conocemos, voy a compartir mi disco, esperemos que soporte el canal para empezar a hacer algún tipo de demostración. ¿Se puede ver en pantalla? Sí, ingeniero. Ya. Entonces aquí tenemos diferentes, que le llamamos contenedores o directorios o folders, y aquí tenemos diferentes tipos de archivos. Los manejamos de esa manera. Y fíjense que se crea una estructura donde, por ejemplo, materias sería el directorio principal, dentro de eso están sistemas operativos, dentro de eso podría estar texto, y los temas respectivos, etcétera, etcétera, etcétera. Si hacemos una analogía de dónde surge esta idea, o sea, la idea no es nueva. La idea es de cómo se almacena la información manual. Ustedes cuando han ingresado a la universidad han tenido que traer fotocopias legalizadas o no de su certificado de nacimiento, el diploma de bachiller, la forma en la cual han accedido a la universidad, etcétera, etcétera.
Todo eso está almacenado en algún tipo de folder y en grandes gaveteros que podrían estar ordenados alfabéticamente, por carreras, por facultades, por códigos que le han asignado. No conozco cómo se maneja Cardex de la universidad, pero mínimamente hay un orden que permite encontrar la documentación de cada persona. Entonces aquí tenemos estos grandes archiveros con folders adentro que tienen cierto orden y dentro de cada folder tenemos documentos, los files que le llamamos, los archivos. Entonces aquí tenemos distintas estructuras. Entonces esta idea de gaveteros, folders, contenedores, folders y files o archivos nos permiten entender cómo se ha estructurado un sistema de archivos de la computadora. No se ha reinventado cosas, te las has reutilizado simplemente. ¿Eso está claro? Sí, ingeniero. Gracias, necesito realimentación, ya saben. Entonces, un sistema de archivos es parte del sistema de administración de almacenamiento, obviamente. Si bien vamos a almacenar algo, vamos a asociarlo con un dispositivo dentro de esa vida. Un disco duro, un DVD, un Blu-ray, un pendrive, un disco externo, un disco interno, un disco de estado sólido, un disco duro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí lo estamos viendo como la parte inicial, como el crear una estructura, no tanto dónde va a estar creada esa estructura y cómo se va a guardar. Eso lo vamos a ver en el siguiente tema. Entonces, las funciones del sistema de archivos tienen que ver con que todo usuario debería poder crear, modificar o borrar archivos. Y eso es lo que vamos a ir viendo a medida que avancemos en el tema. Se debería poder compartir los archivos, donde se puedan crear accesos de lectura, accesos de escritura, ejecución, etcétera, etcétera. Muchos sistemas operativos como Windows hacen esto desde versiones no muy anteriores. En sus primeras versiones no tenían estas opciones. Sin embargo, Unix maneja prácticamente desde que se ha creado este tipo de opciones. Se debe poder estructurar los archivos de manera apropiada a cada aplicación. En el caso de Windows se va a dar cuenta que la extensión es la forma que se asocia a la aplicación. Si es un doc, es un Word. Si es un PDF, es un archivo portable que puede ser leído por cualquier dispositivo. Si es un XLS, es un archivo de Excel. Si es un .c, es un código fuente del lenguaje C, etcétera, etcétera, etcétera. Una extensión asociada a la aplicación. En Unix no lo es tanto. Unix no maneja esa asociación con extensiones. La propia aplicación, el propio archivo sin extensión podría reconocerse por una aplicación, pero eso depende del sistema operativo. Los usuarios deberían poder ordenar la transferencia de información entre archivos, es decir, yo puedo copiar algo de un archivo a otro y el sistema operativo debería permitirme hacer eso, sacar algo de un archivo y llevarlo a otro. Normalmente esto se hace con concatenaciones, podría crear dos archivos de texto y llevarlo como un tercero. Eso se puede hacer. Simplemente coloco el más y me va a dar, o la redirección, que significa mayor que, me va a permitir hacer. Se debe poder proporcionar posibilidades de respaldo y recuperación para prevenir pérdidas accidentales o maliciosas. Un sistema operativo como Unix, de inicio el diseño, tiene distintas aplicaciones que permiten sacar respaldos de los archivos y recuperarlos. Por ejemplo, está TAR, CPIO, o sea, distintas aplicaciones que han nacido con Unix. Sin embargo, Windows no maneja una aplicación que permita respaldar archivos. La información es responsabilidad del usuario. Solamente en las versiones server, Windows maneja la aplicación llamada Backup, que nos permite guardar información en algún otro dispositivo externo y recuperarla. Se debe poder referenciar archivos mediante nombres simbólicos, brindando independencia de dispositivos. Esto es interesante en el caso de Windows. Windows maneja todo lo que es archivo con algún tipo de nombre y tiene nombres reservados que no se pueden usar. Por ejemplo, LPT, PRN, POM, que son nombres que les da a los dispositivos y que uno no puede utilizar como nombres de archivos. Sin embargo, Unix maneja a los dispositivos como si fuesen archivos. Entonces, para Unix todo es archivo, incluyendo dispositivos, como discos duros, ratones, teclados, es un archivo más.
En el caso de Windows, hace una separación. En ambientes sensibles, el sistema de archivos debería proporcionar la posibilidad de cifrar o descifrar. Todos los sistemas operativos tienen la opción ahora de manejar un cifrado, aunque no tiene claro, en el caso de Windows, por ejemplo, yo puedo cifrar algún archivo, pero no tiene mucho sentido si voy a cifrar para manejar mi propio usuario. O sea, no tiene mucho sentido de seguridad. Se debería cifrar para intercambiar información, para mandar a alguien y esta persona sea la única que pueda abrir. No estoy diciendo poner una contraseña, sino manejar mecanismos de cifrado. Otro elemento es que se tiene que brindar una interfaz favorable al usuario, es decir, el usuario debe tener una visión lógica de los datos. ¿Y cuál es nuestra visión lógica? Esta. Una estructura en árbol, donde dentro de materias tengo todas las materias, sistemas operativos, tengo los temas, tengo una estructura fácil de entender. Y ahí puedo encontrar en forma ordenada distintos elementos. Esta es una visión lógica de cómo se manejan los datos, pero no se manejan de esta manera físicamente. Es lo que vamos a aprender. En el caso de Windows, ¿pueden ver mi máquina a nivel de Windows? ¿Se puede ver? No. ¿Qué imagen están viendo? El texto del que estaba mostrando. Solo el texto. A ver, entonces algo sucedió. Vamos a volver a pasarlo. Ahora, ¿ya se puede Sí, ver Windows? Okay. ahora sí. Fíjense que en Windows lo mismo, no importa qué versión tenga, tengo el disco C, tengo, no sé, directorios como usuario, Jorge, escritorio, no sé, vamos a ver, y así, vamos viendo. Y en la parte superior me va dando la dirección absoluta de donde estoy entrando, por ejemplo. Entonces me permite tener una interfaz fácil de entender, fácil de ver. No todos los sistemas operativos han nacido con un sistema de archivos de esta forma. La mayoría, bueno, todos, han nacido con un sistema de archivos en línea de comandos, de tal forma que todo sea textual. Estoy hablando de, en el caso de Windows, esto. De aquí, si bien yo tengo una estructura o la ruta donde estoy, necesito ejecutar distintos comandos para acceder a estos tipos de directorios y poder ver sus contenidos. Por ejemplo, en el caso de Unix, tengo una línea de comandos que me permite igual navegar en esta estructura. Por ejemplo, puedo entrar a esto, ver su contenido. Es la idea. ¿Está bien? Puedo salirme y ver el contenido. Entonces tengo un sistema de archivos en consola o gráfico que me permite hacer prácticamente lo mismo. En el caso de Unix o Windows, las consolas me permiten hacer más que la parte gráfica, porque ambos han nacido de un sistema de archivos o sistemas operativos en consola. Inge, se colgó la pantalla. ¿Qué es lo que están viendo en este momento en la pantalla? Solamente acceso directo. La terminal. La terminal. Sí, okay. Sí, desde esta mañana hemos tenido inconvenientes. Okay. Voy a restringir un poco lo que voy mostrando entonces. ¿Se puede ver ahora el texto? Sí. Sí. Ya. ¿Qué es un archivo entonces? Ya hemos mostrado la idea en la cual se ha basado, hemos hablado de lo que se puede hacer como sistema de archivos. Un archivo no es otra cosa que un conjunto de datos relacionados lógicamente. Si tengo un archivo ejecutable, este conjunto de datos ha sido compilado, ha sido ensamblado y me permite ejecutar algún tipo de función. Si tengo un archivo de texto, este archivo de texto tiene una secuencia de líneas que me va a permitir hacer algo, o mostrar algo. Si es un archivo Word, va a ser un conjunto de elementos, páginas, formatos, tipos de letra, fonts, etcétera, etcétera, que va a tener algún tipo de funcionalidad. Esa es la idea de un archivo. ¿Bien? Considerando obviamente el punto de vista del usuario.
Es una forma de abstraer la información, a proporcionarnos una forma de almacenar lo que queramos y después poder recuperarlo. Podemos guardar un archivo en algún formato y va a permanecer en ese formato hasta que lo recuperemos y cambiemos de formato. Entonces, el usuario no va a ocuparse de detalles de cómo, dónde y de qué forma se almacena la información. Cómo funcionan los discos para poder hacer esto posible. El usuario final le va a interesar lo que les había mostrado. Algo simple como el sentido de una línea de comandos donde yo puedo guardar mi información, puedo mostrarla, o un administrador de archivos gráfico donde yo puedo ir navegando en el árbol de directorios que tengo. Los archivos tienen un nombre. Y la idea, en el caso de DOS, por ejemplo, es que nacieron con 8 caracteres para el nombre y 3 para la extensión. 8.3. Y esto se ha arrastrado hasta las primeras versiones de Windows todavía. Y cuando los demás sistemas operativos gráficos ya estaban manejando 255 caracteres para el nombre de archivo, Windows tenía dificultades de pasar de 8 a 255. Si bien han buscado trucos para hacerlo, y vamos a ver cómo se hace esto, cómo lo ha logrado Windows con su sistema de archivos FAT, estos trucos no servían cuando transferíamos archivos de una máquina a otra, o cuando copiábamos a un disquete y llevábamos a otra máquina. No servía. Se truncaba a 8.3. Entonces, Windows le ha costado estar a la par de otros sistemas de archivos que ya manejaban 255 caracteres. Actualmente se puede utilizar 255, del 0 al 255, 256 si quieren, en el sentido de que cualquier sistema de archivos va a aceptar un montón de caracteres, aunque hay excepciones. Algunos sistemas de archivos no van a aceptar algunos caracteres especiales, apóstrofe, mayor que, menor que, o algo bien específico a su propio manejo del sistema operativo. Eso lo vamos a ver en la práctica. Perdón, Listen, pero creo que de nuevo se ha congelado la pantalla. Acabo de cambiar y marcar Unix. ¿Está ahí? No, está en el texto, donde dice archivo 6.1. Desde hace rato. Bueno, voy a avanzar un poquito más, pero bueno, es un lío, es un lío. A ver, voy a cambiar de red y veremos cómo nos va con esta otra red. Pero bueno, estén monitoreando, ya saben. Seguramente se va a desconectar un ratito. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se lo escucho. ¿Se puede ver la pantalla y lo que está marcado como Unix? Sí. Sí. Ok, estoy en otra red. Estoy en otra red, vamos a ver cuánto aguanta esta. Entonces, les decía que la extensión en Unix no importa, puede no haberla. Y aún puedo tener 2 o más extensiones. O sea, Unix no maneja la extensión como un elemento que relacione la aplicación, sino como un elemento que hace a lo que tiene el archivo. Por ejemplo, podría utilizar .tar.gzip, o sea, archivo.tar.gzip, que implica que la última extensión me está diciendo el contenedor mayor, está comprimido con gzip. Lo descomprimo y me aparece el .tar. Y el .tar vendría a ser un respaldo de alguna información que he guardado. Y lo puedo recuperar, lo puedo expandir. Entonces, en Unix se pueden manejar muchas extensiones sin mayor problema. En Windows no. En Windows está asociada la extensión. No puedo colocar en un nombre de archivo, por ejemplo, .doc.zip, y entender que es un archivo de Word, pero que está comprimido. No puedo hacer eso. Yo voy a ver el archivo .zip, lo voy a descomprimir y recién voy a ver el archivo .doc. En el caso de Unix no, puedo tener múltiples extensiones sin mayor problema. Entonces el punto, en el caso de Unix, no es un elemento relevante de la aplicación. En el caso de Windows, el punto es .exe, ¿sí? Entiendo que es un ejecutable, .java es un código fuente, etcétera, etcétera. Pero
El punto me está definiendo la diferenciación entre el nombre del archivo y la extensión que tiene que ver con la aplicación. ¿Está bien? Como en este caso. TXT, mi extensión, archivo es el nombre. ¿Está bien? ¿Cómo se estructura un archivo? ¿Cambio la pantalla? Sí. El archivo internamente se puede manejar como una secuencia de bytes. Actualmente todos los sistemas de archivos, la mayoría de los sistemas de archivos utilizan secuencia de bytes, pero existían también formas de hacer secuencias de registros o árboles. O sea, se han inventado diferentes formas de guardar la información. Pero ¿por qué se utiliza secuencia de bytes ahora casi en todos los sistemas de archivos? Por la interoperabilidad. Si ustedes tienen un pendrive, por ejemplo, formateado en FAT32, ustedes pueden colocar esto en un sistema Unix y lo va a reconocer. Pueden colocar, o sea, no solamente reconocer el archivo, sino puedo copiarlo a Unix. Puedo haber generado en Windows el archivo, pero no un exe porque no va a funcionar. Por ejemplo, un archivo TXT o un archivo Word, no importa. He generado en Windows, lo coloco en un pendrive que puedo llevar a un Linux. Lo copio y va a funcionar. Lo puedo modificar en Linux, lo copio al pendrive, lo llevo a un Unix y va a funcionar. Lo traigo a una macOS y va a funcionar. O sea, va a funcionar. ¿Por qué? No porque le haya puesto una extensión diferente, ni porque mi sistema de archivos me diga que es compatible, sino por la forma en la que el archivo está guardado en la unidad de almacenamiento, que no es otra cosa que una secuencia de bytes. Es por eso que yo puedo copiar archivos entre sistemas operativos. Y si alguna vez van a ver esto cuando yo esté trabajando con máquinas virtuales, arrastro un archivo de macOS y lo llevo a Windows o al revés. Y sigo operando sin problema, porque no es otra cosa que una secuencia de bytes. ¿Cómo puedo mostrar esto? Bueno, voy a tener que compartir otra vez todo. Esperemos que no se cuelgue. Es que con una sola ventana no puedo hacer mucho. Entonces, se puede ver, ¿verdad? Si yo le pongo a este archivo, por ejemplo, propiedades, obtener información. Aquí tengo este archivo y me dice en esta parte, tiene 509.328 bytes, pero está ocupando en disco 512 kilobytes. De esto vamos a hablar cuando hablemos de discos duros, ¿está bien? Pero estamos hablando de 509.328 bytes. Es lo mismo, si estoy en macOS, es un tipo Unix, Unix-like si quieren, y luego voy a Windows. Y en Windows, cualquiera de estos, no voy a hacerlo en modo consoladores en modo gráfico, por ejemplo, no sé, alguna aplicación, esto. Tecla derecha, propiedades. Y aquí me dice, tiene 276 kilobytes. Bueno, extrañamente en disco ocupa el mismo tamaño, es una gran coincidencia. Normalmente no es así. Vamos a ver este otro. Creo que es el mismo que he visto. Sí, es una coincidencia. Los archivos son muy chiquitos o no sé. Vamos a ver otro archivo. A ver, este tiene 1007 bytes. Aquí está. Tiene 1007 bytes, se puede distinguir. O sea, tiene un K, sin embargo ocupa 4K en disco. No nos interesa esto. No nos interesa ahora esto, sino nos interesa esto. Si este archivo yo lo copio de Windows a Mac, va a seguir teniendo un tamaño de 1007 bytes, pero puede ocupar en disco un tamaño mayor. Esto es lo que está rayada la cancha. Esta es la secuencia de bytes, pero dependiendo de con qué es rayado la cancha, va a ocupar en disco más o menos. Si es NTFS, si es FAT32, si es X2, X3, X4, etc., va a cambiar esto. No esto. ¿Eso está claro? Yo tengo una secuencia de bytes, simple. Con una secuencia de bytes, yo puedo entender que cualquier archivo puedo llevarlo a cualquier sistema de archivos y va a ser reconocido. Claro que puede que no sea ejecutable. Por ejemplo, si yo genero un archivo exe en Windows ejecutable y lo copio a Unix,
aunque haga 2 clics o coloque el nombre del archivo .exe y presione Enter, no va a funcionar, no se va a ejecutar, porque no ha sido compilado para ese sistema de archivos y ese sistema operativo. Es muy diferente. Lo mismo, si yo genero un bin, un binario, en Linux, como ustedes han hecho con el GCC, ¿se acuerdan? Han compilado GCC-O, etc., y han creado un binario. Si ese binario lo copian a su pendrive y le llevan a su Windows, pensando que es un ejecutable para Unix. Ni siquiera es un ejecutable para Linux. Y aunque yo lo traiga a Mac OS o Unix puro, siendo un Unix-like, no va a funcionar. Porque ha sido específicamente creado como binario ejecutable para un sistema de archivos. Obviamente, si yo llevo un Word, va a funcionar. Si yo llevo un TXT, va a funcionar. Si yo llevo cualquier cosa que sea reconocible por el otro sistema de archivos, va a funcionar. El archivo que yo genere como exe y lo copie en Unix va a estar ocupando un espacio, pero no va a ejecutar. Esa es la diferencia. ¿Eso está claro? ¿Está claro? Sí. Entonces, en el intento, bueno, de tratar de ver inicialmente de qué forma podían guardarse la información, se habían creado también secuencias de registros. Les he dicho, esta es la que usamos, pero veamos los demás. Una secuencia de registros. Esta era un sistema operativo llamado CPM. Si ustedes recuerdan, este sistema operativo ha dado origen a Q2 y Q2 ha dado origen a Microsoft DOS. Entonces, muy antiguo. Árbol. Aquí se manejaba un esquema tipo, una estructura, no sé, por aquí arriba está, una estructura donde tengamos como si fuese un árbol de directorios, pero se iba guardando un pedazo de este archivo por aquí, otro pedazo por aquí, y se podía recuperar de esa manera. Esto era típico inicialmente también de MS2 y Unix, aunque se utiliza más en macrocomputadoras, en minicomputadoras, que en las PCs actuales. Una vez que sabemos cómo se guarda, que no es otra cosa que una secuencia de bytes, veamos qué tipos de archivos existen. Normalmente, en todo sistema de archivos se ha instituido el hecho de tener directorios, que algunos sistemas de archivos le llaman folders o carpetas. La traducción es el detalle. Microsoft DOS ha nacido con directorios y aún en Windows se manejan directorios. Yo les muestro. Fíjense, aquí yo no voy a saber si es un directorio o no, ¿verdad? Yo puedo entenderlo como un foldercito. Si pongo propiedades a este foldercito, me dice que contiene, es una carpeta de archivos. Me lo está reconociendo como carpeta. No menciona la palabra directorio. Yo voy a ver lo mismo desde consola. ¿Está bien? Aquí. Voy a ver, carpeta access. Voy a poner dir. Aquí está access. ¿Lo pueden ver? ¿Qué aparece aquí? La palabra dir, de directorio. Entonces, si bien ha heredado de OS Windows, su estructura sigue manejándola como directorio, aunque su traducción de gráfica nos puede aparecer o mostrar como carpeta. ¿Qué pasa con macOS? Por ejemplo, si yo coloco propiedades de esta carpeta, también me lo reconoce como carpeta, no como folder ni como directorio. Si yo quiero ver esta estructura desde el punto de vista de consola, tengo un, no recuerdo la letra o el parámetro. Es, a ver, veamos. Lo mismo, igual que Windows, aparece una letra D por delante. De directorio. No es una C de carpeta, no es una F de folder. Así que a nivel gráfico pueden haberle colocado un nombre un poco más, ¿cómo se dice?, coloquial para las personas, de su lenguaje natural. Sin embargo, técnicamente se maneja como directorio. Y aquí está. Les estoy mostrando un Unix
y les he mostrado en Windows. Ambos manejan la estructura directorio. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces tenemos dos elementos diferenciadores. Tenemos un directorio, folder, carpeta o los demás archivos normales. Sin embargo, tanto el directorio como el archivo normal es un archivo más. Es decir, los directorios no son contenedores, son simplemente otros archivos que están apuntando a archivos. Y el sistema de archivos, para mostrarnos en forma estructurada, lo que hace es unir esos archivos con sus punteros y mostrarnos algo interesante, como un árbol de directorios. Entonces, de manera general, todos los sistemas operativos tienen archivos y directorios, que vendrían a ser los contenedores. Hasta ahí vamos bien. Unix también maneja otros archivos especiales que Windows no los tiene. Por ejemplo, archivos por caracteres, archivos por bloques. ¿Y de dónde viene esto? Si ustedes recuerdan, les he mencionado, ¿se puede ver mi pantalla? ¿Todavía la pueden ver? Sí se ve. Ok. Les he mencionado que Unix, desde que ha nacido, no diferencia entre dispositivos y archivos. Todos son archivos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Entonces, voy a buscar el lugar donde están los dispositivos de Unix. Tengo de devices. Entonces aquí tengo dispositivos, son archivos. ¿Cuál es la característica? Fíjense la letra inicial. A diferencia, me he olvidado decirles algo. Hace rato les he mostrado una D. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No. Sí, No. Necesito entrar a algún directorio. No sé. Users. No me sirve. User Jorge Orellana. No me sirve. Documents. Fíjense aquí. Aparece una D. Hemos dicho que es un directorio. Pero si no aparece una D, aparece un guión. ¿Qué significará eso? Si es una D, es un directorio. Si es un guión, ¿qué es? Un archivo normal. Tenemos archivos normales y directorios. Unix. En el caso de Windows, tenemos archivos directorios, los que tienen un dir entre mayor y menor. Archivos normales, los que no tienen esto. Este es un archivo normal. Este es un archivo normal. Y los demás son directorios. Gráficamente es obvio. Un directorio tiene este icono. Y los archivos normales su icono propio. Lo mismo pasa en macOS. Aquí tenemos los iconos que representan archivos normales y una carpeta en el caso de directorios. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Entonces les había dicho que macOS guarda, aparte de los archivos normales y directorios, archivos especiales. ¿Cuáles son? Los dispositivos. ¿Dónde estoy ahora? ¿Se puede ver mi pantalla? ¿No se ha cortado nada? Sí se puede ver. Entonces les muestro los dispositivos. En vez de una E, un guión, aquí aparece una C y una B. Aquí están los Bs. Estos son archivos por bloques, una B adelante. Este es un archivo por caracteres. Pero todos estos son dispositivos. Si es B, puede ser un disco duro. Por ejemplo, aquí aparece disk. Fíjense. Todos los espacios, las unidades de almacenamiento son por caracteres, así que empiezan con por bloques, así que empiezan con una B. Y todos los demás dispositivos, ratón, teclado, monitor,
impresora, lo que sea, es por caracteres. Serial, una forma de decirlo también. Aquí vamos a ver algún dispositivo que se reconozca. TTY son las terminales, es por caracteres. Aquí tenemos Bluetooth, es por caracteres. Cualquier dispositivo que no sea para almacenamiento es por caracteres. Así que ahí aparece una C. Pero fíjense que es un archivo para Unix. Archivos de dispositivos que están en otro folder, en otra carpeta guardadas y están representadas por una C o una B al principio. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Tenemos los archivos por caracteres y por bloques. ¿Qué otra cosa? Aquí les dice que los archivos por bloques sirven para discos y los archivos por caracteres están como dispositivos de entrada-salida, terminales, impresoras, redes, teclado, ratón, todo eso es por caracteres. Aparte de eso, podemos categorizar también los archivos en dos formas, los archivos ASCII o los archivos binarios. Y eso es de manera general. Por ejemplo, voy a entrar a mi directorio. Me he dado cuenta que Unix maneja la mayúscula y minúscula diferenciada, mientras que Windows no. Aquí voy a crear un archivito, touchhola.txt. Coloco ls, asterisco, no me reconoció. Ah, es que no era T, era H, hola. Este es un archivito hola.txt. ¿Sí? Es un archivo de texto. ls, no sé. No, quería colocarle contenido para que vean simplemente. Es un archivo de texto. Bien, estos archivos de texto significa que yo los puedo ver. Puedo ver su contenido. Algo que puedan ver ustedes y entender. Por ejemplo, voy a crear un archivo de texto. Bueno, aquí es fácil, ¿no? Ustedes agarran tecla derecha, colocan... ¿Dónde está nuevo? A ver, aquí adentro, no sé. Tecla derecha nuevo y colocan archivo de texto. ¿Dónde está el archivo de texto? Aquí está, documento de texto. Es fácil para hacerlo en formato gráfico. Yo no quiero hacerlo en formato gráfico. Entonces aquí voy a colocar copy con hola.txt. Y aquí coloco texto. ¿Bien? Voy a hundir. Aquí tengo el archivo hola.txt. Y por aquí lo he creado. Aquí está. Este es mi archivito. Si yo lo abro, me muestra el contenido que acabo de poner. Pero también puedo mostrarlo en modo consola. Type hola.txt y ahí me muestra. Este es un archivo texto. Puedo ver su contenido. Pero los archivos que no son texto, yo no puedo ver el contenido. Lo vemos, un archivo ejecutable. No sé si aquí tengo algún archivo ejecutable. No lo tengo aquí, pero vamos a ver dónde lo puedo tener. Probablemente dentro del directorio Windows sí tenga archivos ejecutables. Aquí tengo. Por ejemplo, aparece notepad.exe. ¿No?
Sabemos muy bien que si coloco Notepad, en poner.exe, se va a ejecutar el Notepad. Esa es la idea, es como hacer 2 clics en el icono. Pero yo no quiero ejecutar, yo quiero ver el contenido, así que voy a colocar type notepad.exe. Y me meto a basura. Porque es un código, es un archivo binario. Entonces la diferencia entre archivo de texto y archivo binario es esa. El archivo de texto son líneas en ASCII, que yo puedo verlas directamente. No es algo ejecutable. Y un archivo binario es todo aquello que no sea ASCII. Todo aquello que no sea texto, directamente. Pasa lo mismo en Mac, pero bueno, es más complicado el crear archivos. No me está haciendo caso aquí, por eso es que lo vamos a dejar. Pero si yo quiero ver el contenido de un archivo, puedo utilizar cat. A ver. Vamos a ver. www. ¿Dónde estoy? Desktop. A ver, vamos a... Aquí sí tengo algún archivo. Texto. No. Si yo veo, voy a utilizar cat. Tengo TCO, por ejemplo. Fíjense que si busco TCO con minúsculas no me va a dar. Me va a dar si es que tengo... Esto es grupo 1 o grupo 2, ¿no? Este es el contenido. Si yo veo con cat, basura. Y no escuchan ustedes, pero está sonando hasta el parlante de la máquina. Porque hay caracteres que representan eso. Es un código binario. Perdón, no he escuchado. ¿Se ha cortado? No, está bien, ya escucho. Ah, ya. Ok, entonces aquí tenemos un archivo binario. Pues no importa el sistema operativo. Vamos a tener archivos binarios y archivos de texto. ¿Está bien? Entonces, hemos visto que existen archivos normales y directorios. Unix tiene archivos especiales por caracteres y por bloques. Hemos visto que existen archivos ASCII o archivos binarios. ¿Está bien? Toda esa diferenciación la acabamos de ver. Ahora algo interesante. Cada archivo para un sistema de archivos tiene que tener atributos. Entonces aquí hay una tabla que nos muestra una serie de atributos que necesita un archivo, dependiendo del sistema operativo. Algunos van a ser implementados, algunos no. Por ejemplo, protección de contraseña no lo implementa ningún sistema de archivos actual. Antes lo hacía el Digital Search 2, el DOS de la DR. Lo hacía, lo podía colocar. Pero sí hay un atributo creador, propietario, si es de solo lectura, si es oculto. Todo esto podemos ver, por ejemplo, en Windows. Este archivo puedo poner propiedades y aquí me muestra tipo de archivo. Es un ejecutable, descripción, ubicación, tamaño, creado, modificado, último acceso, si es solo lectura o oculto. Puedo ver si es compatible con, no sé, con alguna aplicación de seguridad, a quién puede habilitar eso, quién puede acceder. Descripción del archivo tipo, versión, nombre del producto, versión, copyright, tamaño, fecha de modificación, idioma. Tengo una serie de atributos. En el caso de macOS, lo mismo. Yo puedo entrar a cualquiera de estos archivos y aquí tengo sus atributos. Tengo la clase de archivo que es, por ejemplo, el tamaño, la ubicación, la creación, la modificación. A ver qué más tengo aquí, más información. ¿Cuándo se ha abierto por última vez? Su extensión. Si hay algún comentario al respecto. ¿Con qué se puede abrir esta aplicación? Previsualización. Si está compartido para leer, para escribir, quién puede hacerlo, etcétera, etcétera. Tengo los atributos. Pero se van a dar cuenta que, por ejemplo, en lo que les mostraba de Windows, cuando he hecho tecla derecha y propiedades, solo me permitía mostrar 2 banderas, 2 flags, solo lectura y oculto. Aunque coloque avanzados,
listo para archivarse, comprimir, indexación. Pero me dice solo lectura y oculto. En mi teoría me dice que puede ser oculto, solo lectura, los dos primeros. Puede ser de sistema, puede tener archivado. ¿Se acuerdan que les he mostrado en avanzado? Puede ser ASCII o binario, puede tener acceso aleatorio, puede tener un flag de temporal, un flag de candado protegido. En Windows, yo puedo ver esto con el comando attrib. Aquí aparece, este es archivado, hidden, read only, pero aquí hay una S, que este es de sistema, por ejemplo. Entonces yo puedo crear mi archivo y cambiarle atributo y ponerlo de sistema. Y como es de sistema, nadie va a poder acceder ni borrarlo. Por ejemplo, coloco copycon, .txt, y aquí coloco basura. No, estoy en el lugar correcto. Users. Fíjense que aquí no necesito colocar en mayúsculas, minúsculas, ¿no? En este caso, cualquiera. Copycon, hola.txt. Tengo mi archivito, ahí está, hola.txt. Sé que es un archivo, no es un directorio porque no tiene nada aquí. Yo voy a colocarle attrib, hola.txt, por ejemplo, y solo dice archivado. Yo puedo colocarle attrib, por ejemplo, más hidden. Este es el archivo. Fíjense cuando presione Enter. ¿Qué ha pasado con mi archivito donde estaba apuntado? ¿Alguien ha notado? Está oculto. Está oculto. Lo ha puesto más tenue porque, bueno, está para que vea todo. Y si hago otra vez attrib o la txt, fíjense que le he aumentado una H. Puedo volverlo de sistema. Le pongo una S. Bueno, primero tengo que quitarle, no se puede poner un oculto. Entonces le quito menos H. Ahora el archivo está ahí, ¿no? Si yo quiero volverlo permanentemente, borrarlo, no debería permitirme. Bueno, creo que no ha cambiado a ese, entonces hemos perdido el archivo. Hola.txt. Hola, más sistema, más R, más H, hola. Veo attrib ahora de archivo. Hola, txt es un SHR, ¿no? ¿Algo me ha salido? No sé. Bueno, algo pasa con Windows que no protege para nada mi archivo. Yo le he dado atributos que no debería eliminar así por así, porque lo está considerando como de sistema. Sin embargo, algo pasa con su nivel de protección. No lo está reconociendo. Fíjense que no hay forma de cambiar a ese a nivel gráfico. No tengo forma de hacerlo. Les estoy mostrando que a nivel de consola yo puedo hacer más cosas, aunque aparentemente no esté sirviendo de mucho. Pero bueno, tengo más opciones. Si yo coloco attrib, help, me dice que tengo un montón de atributos para cambiarle. Y que esto me permite trabajar con los archivos. Entonces, tal como aparece aquí con estos comandos, que no puedo hacer con la parte gráfica, son atributos de todos los sistemas de archivos que pueden implementar o no. En este caso estoy implementando estas banderas. Luego tengo aquí lo que les había mostrado hace rato. Tamaño actual y tamaño máximo. Número de bytes del archivo, para que vean que es una secuencia de bytes. Los tiempos de creación, último acceso, último cambio. Entonces aquí tenemos un archivo y aquí debería darnos diferentes tiempos, dependiendo cómo accedido. Creado en este tiempo, modificado en este tiempo, último acceso en este tiempo. Fechas diferentes, horas diferentes. Entonces va guardando toda esa información.
los archivos, y es importante, no solo es su contenido, sino el rastreo o seguimiento que pueda hacerle un sistema operativo. Entonces, muchas de estas pueden implementarse, muchas de esas no, dependiendo del sistema operativo, pero estos son atributos. ¿Dudas? No vamos a alcanzar a hacer operaciones ahora, bueno, aquí ya lo he hecho de manera directa, pero vamos a ver eso en la siguiente clase. ¿Dudas hasta ahí? Cuando hace el copy-con y escribe texto dentro del texto, ¿cómo hace para terminar de escribir? Control Z. Con Control Z terminamos el archivo. Es lo mismo en el caso de Unix. Se utiliza phi, pero no me ha funcionado. El touch me permite crear un archivo vacío y el phi me permite crear, o sea, vamos a ver, ¿dónde está? A ver, ¿dónde estoy? pwd. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí. Sí se ve. Aquí tengo hola txt. Y fíjense, lo mismito. Puedo escribir y presiono Control Z. Cuando coloco ls, debería tener un hola.txt. Aquí está. Quiero ver su contenido, coloco cat hola.txt y ahí veo el contenido. En el caso de Windows es type. Esto es un archivo ASCII. De esa forma se crea fácilmente un archivo de texto en cualquier sistema operativo. En el caso de Unix, con phi, vacío con touch. En el caso de Windows, copy-con, es copiar a consola. Estoy jugando un poco con los comandos que me da el DOS, no Windows. ¿No? Entonces después puedo borrarlo. Veamos sus atributos primero, antes de borrarlo. ls-l. Aquí, fíjense que el hola.txt, aquí está, me muestra accesos, no me muestra atributos. No tengo atributos en Unix. No puedo cambiar desde línea de comandos. En Linux sí. Es attr pains, no me acuerdo. Algo así es. No recuerdo bien el comando. Para mañana voy a revisar. No me acuerdo bien el comando, pero en Unix no tiene. No hay un attr atributo, digamos, no existe. Lo que aparece como attrib en Windows, ¿no? Aquí aparece como archivo, porque aparece un guioncito. Pero no me dice si es binario o no. Este otro es lo mismo, si se fijan. Con este no hay diferencia. Esto es un binario. Si yo coloco cat firma png, basura. ¿No? Pero si coloco cat hola, me muestra el contenido. Entonces, diferencia entre archivo binario y archivo de texto. Puedo borrar. Y se borra. No lo tengo más. Mi teclado está fallando. Ahora sí. No tengo el hola. ¿Sí? ¿Se entiende? Mañana vamos a hacer las operaciones que yo estoy haciendo, las vamos a hacer, porque la idea es mostrar que los sistemas de archivos proporcionan ciertas operaciones. Por ejemplo, crear, borrar, abrir, cerrar, leer, escribir, añadir, buscar, obtener atributos, setear atributos, renombrar. Vamos a ver eso y vamos a ver las operaciones con archivos. Mañana en la mañana no vamos a pasar clase. ¿Alguien sabe por qué?